es doctor honoris causa de nuestra casa de estudio. En la actualidad es consejero de educación para México, Centroamérica y el Caribe en la Embajada de España en México. Ahora sí, le doy pase al doctor Tomás Fernández García. Tiene usted la palabra. Bueno, pues buenas tardes, estimado decano, ponentes, profesores, estudiantes y todas aquellas personas que nos siguen presencialmente y a través de las redes. Mi recuerdo, en primer lugar, para las miles de víctimas que ha dejado el COVID-19 por el camino, con mi sincero pesar a los amigos y compañeros que también nos han dejado, desgraciadamente, en nuestra querida Universidad Nacional de Piura, como mi solidaridad también con sus familiares. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a la Facultad de Educación que me haya invitado a este evento, que conmemora el 36 aniversario de su creación, y gracias también a mi estimado y querido amigo, el decano Manuel Burgos, por darme la oportunidad de volver, aunque sea telemáticamente, a una universidad a la que he visitado en numerosas ocasiones en los últimos 20 años. Tengo que decirles que yo no intervengo como consejero de Educación de España en la Embajada de México, ¿no? Porque si no lo haría o hablaría de la colaboración o la internacionalización necesaria en este mundo global entre universidades, sino que mi intervención la haré como profesor que he sido durante 15 años de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que a partir de ahora voy a hablar de lo que es la UNED, que son las siglas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que me ha facilitado, pues a lo largo de estos años, valorar el trabajo y los objetivos de la UNED desde sus orígenes. Por lo tanto, mi intervención lo que va a estar dirigida a compartir con ustedes una parte pequeña de mi experiencia personal y docente. La UNED, tengo que decir que es una de las universidades más importantes de Europa en el número de estudiantes, porque alcanzamos aproximadamente los 220.000. Cuando ahora escuchaba al presentador y escuchaba mi presentación del currículum, pues he recordado mis años de colaborador como columnista en un periódico nacional de España, que, como ha dicho muy bien, el presentador se llama El Mundo, como colaborador pues en los años 60, porque allí tuve la oportunidad de conocer a un grupo de periodistas de los que aprendí muchísimo. Uno de ellos se llama Mario Tascón, que ha puesto en funcionamiento y dirigido en los últimos 17 o 18 años prácticamente los periódicos digitales más importantes de España. Yo hace como aproximadamente unos 20 o 25 años le invitaba a los cursos o seminarios que yo dirigía sobre los medios de comunicación y siempre le solicitaba una conferencia muy controvertida, sobre todo por las discusiones que generaba, que se titulaba «Cómo terminar con la prensa en papel de una vez por todas». Él nos hablaba de cosas que a algunos de nosotros nos parecía extrañas y lejanas. En aquel entonces nos decía que en muy poco tiempo desaparecían los periódicos en papel, que solo quedarían los futuros periódicos digitales que empezaban a funcionar en aquel momento y que desconocíamos mucho de nosotros cómo podían ser. Decía que los periódicos en papel no reflejaban al minuto lo que ocurría en el mundo, ya que salían cada 24 horas y en ese tiempo que transcurría hasta que salía el nuevo periódico, pues habría ocurrido muchas cosas en el mundo. Sin embargo, con los digitales, él comentaba que podríamos escribir directamente los hechos como estaban ocurriendo, colgarlos en el momento del suceso y las noticias se podrían ver en directo a través de los vídeos. Bueno, en cuanto a los periodistas, nos decía que tendríamos que cambiar nuestra forma de trabajar, porque además de escribir, tendríamos que llevar una pequeña cámara de vídeo, porque no existían los actuales celulares o los teléfonos móviles, para grabar lo que ocurría. Y posteriormente podríamos editarlo y enviarlo por distintas vías a los medios de comunicación donde trabajábamos, y los lectores podrían ver la noticia inmediatamente en cualquier parte del mundo. Es decir, él hablaba de lo que era un futuro. Lo que no sabíamos es que podía ser un futuro tan rápido, tan rápido. Bueno, han pasado unos años, ya prácticamente han desaparecido todos los periódicos en papel prácticamente en toda Europa, poniendo en crisis al periodismo tradicional. Ahora podemos consultar casi todos los periódicos del mundo, estar informados al minuto de lo que ocurre en nuestra ciudad o en el país más lejano donde vivimos. Y lo mismo ocurrirá con los libros. Hace muy pocos años era impensable una nueva forma de leer que no fuera en papel. Sin embargo, las editoriales desde hace como 5 años o 6 años aproximadamente nos proponen editar los libros en papel y en digital.
Y cuando cobramos los derechos de autor, que generalmente es muy poco, pues vemos cómo aumentan los derechos de los libros digitales y descienden los libros en papel. Y además a los estudiantes les sale mucho más económico la compra de los libros en digital que fotocopiarlos. Y esto va a pasar lo mismo con las bibliotecas actuales, donde nos hemos ido y seguimos recreándonos, consultando y hojeando los libros en papel, que desaparecerán a medio plazo porque podremos consultarlo dentro de muy poco tiempo en el ordenador o en nuestro celular o en el teléfono desde cualquier punto donde nos encontremos del mundo. Bueno, lo mismo puede ocurrir con las universidades presenciales, que han empezado a entrar en crisis con la aparición de las nuevas tecnologías, pero con el confinamiento del COVID-19 se ha acelerado el proceso al tener que empezar a trabajar desde nuestra casa telemáticamente, como lo estamos haciendo hoy con este ciclo de conferencias. Así que la universidad tradicional presencial a la que queremos tanto y a lo que nos hemos educado, pues quizás tenga que reconvertirse a largo plazo en universidades semipresenciales o digitales, por mucho que nos pese a los profesores de mi generación que nos formamos y nos educamos en unas metodologías concretas, pero que no tienen nada que ver con las exigencias actuales. En estos últimos 25 años hemos visto que han aparecido y se han desarrollado numerosas plataformas con una producción de contenidos digitales inimaginables, con herramientas multimedia, voz, datos, vídeos, textos, y vemos cómo a través de Internet y con la publicación en las webs de los contenidos de millones de organizaciones, instituciones, de personas, de colectivos, pues nos permite compartir a nivel global millones de datos y de informaciones. Bueno, si a todo esto le sumamos el desarrollo de la telefonía, del vídeo, de la televisión, más las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, todo ello lo que nos permite es crear ecosistemas que facilitan una formación masiva con un acceso a la información y a la educación y que disminuye la desigualdad en el acceso a todos los niveles educativos, entre ellos la educación superior. Todo esto que les cuento tiene mucho que ver con mi explicación de la universidad a distancia, porque mi universidad de la UNED ha ido incorporando poco a poco las nuevas tecnologías que se han desarrollado a lo largo de la historia. Llegué después de haber pasado a esta universidad, después de haber pasado por dos universidades presenciales, que fue la Universidad Complutense y la Universidad de Castilla-La Mancha, donde yo creía que la presencialidad era la mejor opción posible, pues por estar cerca, muy cerca a los estudiantes, por contestar sus dudas en el momento, por interactuar con ellos, por pasarle a los apuntes que yo creía pues, más adecuados para su formación y educación, para examinar sus aprendizajes, conociendo a cada uno de sus estudiantes, pero también los problemas y dificultades que tenían para poder superar sus exámenes y sus cursos. Tengo que decir que de la UNED en aquel momento solo conocía que era una universidad a distancia, que era muy exigente con sus exámenes porque en sus contenidos, como en las plazas que se dieran a concurso público para funcionarios del Estado o funcionarios de las comunidades autónomas, como les llamamos en España, o ustedes llaman regiones en Perú, es decir, plazas para fiscales, jueces, pedagogos, sociólogos, trabajadores sociales o educadores, entre otros, entre los 10 primeros puestos, siempre había 5 estudiantes de la UNED y entre los 3 primeros siempre había uno. Es decir, era un dato que tenía de la exigencia y de la calidad educativa de la UNED, es decir, de la educación a distancia. Fui a poner en funcionamiento una carrera que no existía en aquel momento en la UNED, que era trabajo social. Tengo que decir que en las dos universidades presenciales que había estado anteriormente, pues tenía aproximadamente entre 70 y 100 estudiantes. Pero en el primer año que pusimos esta carrera universitaria, en la universidad, se matricularon ni más ni menos que 10.000 estudiantes. 10.000, 10.000. A mí me pareció una exageración, pero al poco tiempo empecé a darme cuenta del porqué de esas ventajas de este tipo de universidad que no desmerece para nada la universidad presencial de la que yo procedía, sino que es una forma distinta y era una nueva forma de impartir la docencia. La educación abierta o asistida por las tecnologías audiovisuales se remonta a finales de los años 60 del siglo pasado,
del siglo XX, que se apoyaba en aquel momento en documentos escritos, es decir, eran unidades didácticas que se escribían con aquellas antiguas máquinas de escribir. Se grababan también cintas de audio, es decir, con aquellos antiguos magnetófonos o radiocassette, que luego se enviaban a los estudiantes matriculados, pero que también se apoyaba en programas de radio o en televisión con propósitos educativos que se podían escuchar o ver desde sus casas. Hay que decir que desde aquellos lejanos inicios pues se ha producido una revolución que se ha extendido gracias a las tecnologías de la información, de la comunicación, las famosas TIC, y a Internet, que ha permitido pues, un nuevo nivel de interconexión inimaginable a través del desarrollo por parte de algunas universidades de distancias, de programas educativos a gran escala, que están centrados también, esto es importante decirlo, en la autonomía del aprendizaje de los estudiantes, pero también en la ayuda personalizada al estudio. Es decir, que gracias, podemos decir, a las TIC y a Internet, el estudiante ya no necesita la presencia física en los centros universitarios para su formación, ni siquiera es necesario que se encuentre en su domicilio o en un establecimiento físico permanente, porque los ordenadores portátiles u otros dispositivos como los celulares o los que vengan en el futuro, que no sabemos qué es lo que vendrá, le facilitan al estudiante todos los medios para que a cualquier hora, en cualquier lugar o en cualquier momento, esté físicamente en cualquier, como he dicho, en cualquier parte del mundo. Bueno, esta parte técnica o tecnológica yo no me voy a entretener porque soy un desconocedor, porque mañana les hablará el doctor Francisco Cervantes, que es uno de los grandes especialistas en procesos informativos en el mundo. Tengo que decir que la Universidad de Educación Nacional de Educación a Distancia se creó siguiendo la estela de la primera universidad abierta, que es la Open University, en el año 1969 en Reino Unido, y posteriormente se abrieron otras muchas más en Colombia, en Costa Rica, en Israel, etc. La UNED se crea en el año 72, es de ámbito nacional, está articulada en una estructura basada en un doble nivel, donde está la sede central, que está en la capital, en Madrid, donde reside el rectorado y las facultades, y donde residimos también académicamente los profesores funcionarios, que somos unos 1.300, profesores titulares, catedráticos, profesores ayudantes, etcétera, que lo que hacemos es marcar las líneas pedagógicas y los contenidos de cada una de las asignaturas, elaboramos los materiales didácticos, ya sean impresos o digitales, elaboramos también materiales multimedia, el profesor también pueden subir los enlaces para que los estudiantes puedan descargarse las webconferencias de las clases grabadas, podemos también colgar mini vídeos, realizamos programas de televisión, programas de radio, si lo creemos conveniente. Y hay que sumar lo que nosotros denominamos centros asociados o centros universitarios de España, en España, que tiene una estructura administrativa y docente parecida a la sede central. Nosotros tenemos 61 centros radicados en las capitales o municipios más importantes. Generalmente están financiados en parte por diferentes instituciones públicas, porque en algún momento de la historia, estos 48 años, quisieron acercar la universidad a sus ciudadanos. Y además contamos con 120 aulas aproximadamente universitarias en los sitios más pequeños, es decir, en pueblos más pequeños, dependiente de sus ayuntamientos o de los municipios. Y después tenemos 12 centros más repartidos pues, en 11 países, en 3 continentes, en Europa, en América y en África. Estos centros asociados tienen lo que nosotros llamamos profesores tutores, que son unos 6.500, que no son funcionarios, no son profesores de la UNED, pero son tutores, pero que suelen ser especialistas o profesores de las universidades presenciales de la ciudad donde está ubicado el centro asociado, que imparten clases de apoyo en cada una de las asignaturas de forma presencial o telemática desde estos centros, siempre, lógicamente, coordinados con los profesores que estamos en la sede central, y con los profesores titulares o catedráticos. Estas clases que imparten los profesores tutores están dirigidas pues, a los estudiantes de los centros asociados de su ciudad o a los estudiantes de otros centros o de otras regiones, y en algunos casos
va dirigida también a los estudiantes que residen fuera de España. Estos casos son pocos, pero sí que van en aumento. Son asignaturas con muy pocos estudiantes, generalmente de ciencias, y que son asignaturas optativas, y por lo tanto lo que se hace es concentrar un número importante de estudiantes, unos 100 estudiantes, de los distintos centros, como he dicho, tanto en España como también en el extranjero. La UNED es una universidad pública, como he dicho, con una marcada dimensión social a través de medios impresos, audiovisuales, de las tecnologías más avanzadas, así como la asistencia presencial de los estudiantes a través de los centros asociados, a través de los profesores tutores. Estamos en una universidad presencial. Es más, yo diría que estamos en estos momentos en una de las universidades más presenciales. Lo voy a explicar. Porque los estudiantes que no pueden o no quieren asistir a los centros asociados por cualquier circunstancia, pues pueden interactuar con los profesores tutores virtualmente a través del ordenador o por cualquier otro medio tecnológico desde casa o desde el lugar físico donde se encuentre, que no tiene por qué ser donde viven. Me decían los estudiantes que es mucho más económico para ellos conectarse virtualmente porque no tienen que desplazarse desde casa a la universidad, o que es más cómodo recibir las clases en casa con las zapatillas puestas porque acabas de llegar del trabajo o porque simplemente por comodidad. Yo tengo que decir que cada curso que pasa asisten menos estudiantes presencialmente, pero sí que aumentan los estudiantes que lo hacen virtualmente. Y este es un camino sin retorno. Es muy difícil que esto vuelva a cambiar, que los estudiantes empiecen a volver a las clases después de ver esa comodidad con la que pueden asistir a sus clases de su casa. Pero además hay otra ventaja añadida, y que ellos me cuentan. Cuando uno puede conectarse virtualmente por cualquier circunstancia o no pueden asistir presencialmente, pues pueden descargarse las clases que se quedan archivadas porque quedan grabadas para facilitar que los estudiantes las vean durante el fin de semana en su tiempo libre. Bueno, como he dicho anteriormente, también los estudiantes pueden ver un programa semanal de media hora que se emite por el Canal 2 de la Televisión Española o un programa diario en una de las radios nacionales públicas. Y cuando no pueden verlos, pues también se pueden descargar en las plataformas que nosotros tenemos. Cuando tienen alguna dificultad, pues también pueden ponerse en contacto con los profesores de la sede central o de sus tutores a través del teléfono, a través del correo electrónico o a través de los foros que se han creado entre profesores y entre estudiantes. Es decir, que lo que vemos es que los medios técnicos permiten a los estudiantes que puedan aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran, porque tienen la universidad a un solo clic de lo que es su ordenador. Bueno, ¿cuál es el perfil de los estudiantes de la UNED? Bueno, pues hay que decir que una parte importante de ellos difiere sensiblemente de las universidades presenciales. Generalmente son estudiantes que necesitan apoyo didáctico por sus circunstancias personales, familiares o laborales. Esto no quita que puedan matricularse cualquier ciudadano de cualquier edad, ya sea joven o mayor. Por ejemplo, con la crisis económica que tuvimos a partir del año 2008, se matricularon muchos estudiantes, muchos jóvenes que no podían desplazarse de sus ciudades de origen a otras regiones, que disponían de universidades presenciales por el coste económico que les suponía a sus familiares el desplazamiento y la residencia, porque los estudios podrían realizarlos con la UNED u otras universidades online desde sus casas. Bueno, también hay que decir que se matriculan estudiantes que ya están integrados en el mercado laboral, funcionarios o no funcionarios que desean realizar una segunda carrera, hicieron, por ejemplo, económicas. Oye, pues ahora quiero hacer geografía historia o quiero hacer historia del arte, por poner un ejemplo. Bueno, pero hay otros funcionarios, otras personas que quieren realizar una carrera universitaria para promocionarse laboralmente porque no accedieron a la universidad. También tenemos personas mayores jubiladas con estudios. Algunos se jubilan y pueden tener una carrera o no, pero que dicen, oye, pues ahora quiero dar el salto.
Recuerdo el último ejemplo, me decía un cardiólogo: yo siempre que me he jubilado, yo siempre quise hacer la carrera de física y ahora voy a empezar, pero hay otros que quieren hacer otras muchas cosas. También personas jubiladas que no tienen estudios y dicen, bueno, pues ahora es el momento oportuno de hacer el acceso a la universidad para mayores de 45 años y voy a acceder a los estudios que siempre quise tener. Personas que residen también en zonas rurales que no pudieron, o no pueden o no pudieron desplazarse a las unidades presenciales por sus responsabilidades laborales y familiares. Por ejemplo, mujeres que tuvieron que quedarse al cuidado de su familia, hombres que se dedicaron a la agricultura, a otras ocupaciones, y dicen es el momento también de estudiar como los demás han tenido derecho a estudiar en otras ocasiones. También tenemos, y esto es importante, un grupo muy importante de personas discapacitadas. Hace año y medio teníamos unos 7.500 estudiantes, que suponía aproximadamente el 48% de las matrículas que tienen en todas las universidades españolas. Fíjense, el 48%, 7.500 estudiantes, donde pueden realizar sus exámenes adaptados a cada discapacidad, porque tenemos una unidad especializada que se dedica a lo largo del año a realizar ese trabajo. También tenemos estudiantes emigrantes españoles en el exterior. Desde los años 60 hasta los años 80 aproximadamente se dieron casi cerca de 2 millones de personas a emigrar para buscarse una vida mejor que tenían en nuestro país, sobre todo en la época de la dictadura. Y una de las cosas de las que nace nuestra universidad y los centros asociados en el extranjero o en el exterior salen para dar cobertura a aquellos hombres y mujeres que querían estudiar en una universidad española. También tenemos militares o marinos que realizan su labor en zonas conflictivas o en misiones de paz, que realizan sus exámenes allá donde estén. Tenemos diplomáticos alrededor de todo el mundo y tenemos un programa que es sumamente interesante, que está dedicado a las personas que carecen de libertad en centros penitenciarios y que también vamos a examinarles. Bueno, ¿cuál es el sistema de evaluación que tenemos? Bueno, son los equipos docentes, es decir, los docentes, los profesores de la sede central, los que impartimos las asignaturas, los responsables de los contenidos, de los materiales que se pueden usar durante el examen. Y lo que hacemos es desplazarnos alrededor del mundo para realizar las pruebas presenciales. Por otro lado, la UNED lo que cuenta es una valija virtual en la que cada profesor sube o subimos los exámenes mediante un ordenador con conexión a Internet y una clave digital personal y que es intransferible por la seguridad de los propios exámenes, que da acceso a la valija. El estudiante cuando se examina, cuando se va a examinar en su centro asociado, pasa por un código de barras, su carnet de estudiante, por un lector y automáticamente el sistema selecciona el examen que le corresponde ese día, a esa hora, se imprime y ya pasa a la sala donde realizará el examen. Es un sistema mecanizado que permite a todos los estudiantes examinarse de cualquier asignatura a la misma hora, pero en distintos lugares. Es decir, es todo un proceso muy sincronizado. Bueno, una vez que el estudiante termina el examen, este se escanea, se almacena en una valija de retorno que vuelve a la sede central y que permite a los pocos días al docente, al profesor, pues descargarse todos los exámenes para corregirlos o aplicar las plantillas de corrección en el caso de tratarse de un examen tipo test. Las calificaciones finalmente puede recibir el estudiante en su teléfono o en el correo. También puede acceder a su expediente académico a través del portal web de la UNED, entrando con sus claves donde puede ver las calificaciones obtenidas, pero también ver todo el histórico de lo que es su estudio. Podemos decir que es un proceso de evaluación complicado, meticuloso, que exige pues, una plataforma informática sofisticada y muy precisa. Hay que decir que con la crisis del COVID-19 se ha alterado esta modalidad de exámenes que se venían haciendo en la UNED presencialmente por el confinamiento. Se ha tenido que recurrir hace apenas pues, una semana a realizar todos los exámenes online, así que miles de estudiantes lo han tenido que realizar desde su casa o desde el lugar de origen que haya elegido.
me han comunicado hace muy pocos días que en el mes de septiembre próximo volverán a realizarlo online, así que desconozco si seguirán con esta fórmula en el futuro o si se volverá a los exámenes presenciales. Bueno, esta ha sido mi experiencia académica. Tengo que decir que ha sido muy productiva y muy positiva en estos 15 años de docencia en la UNED, pero el COVID-19 también ha puesto sobre la mesa los desafíos de una universidad presencial, como también, hay que decirlo, las importantes carencias que tienen millones de estudiantes en el mundo a los que todavía no ha llegado Internet, mayoritariamente personas que viven en zonas rurales y en zonas urbanas o estudiantes que al no tener su familia recursos económicos no tienen acceso a un ordenador, a una tablet o a un celular, o si tenían un solo ordenador, ha sido el padre o la madre el que lo ha tenido que usar como herramienta de trabajo en estos meses de confinamiento y, por lo tanto, hemos percibido que miles o millones de estudiantes no han tenido acceso a la educación online. Algunos organismos internacionales calculan que aproximadamente entre el 60 y el 80% de la población, estamos hablando de millones de familias en América Latina, no tienen acceso a las nuevas tecnologías, lo que ha facilitado una mayor brecha tecnológica y educativa entre aquellas familias que más ingresos perciben, que pueden comprar cualquier dispositivo electrónico y estar conectados a Internet, y aquellas familias que menos tienen, que es una mayoría que no pueden acceder a los medios telemáticos más básicos. Es decir, que el COVID-19 también ha puesto en discusión algunas políticas en el mundo, algunas políticas sociales en el mundo. Porque a partir de ahora, si les preocupan sus ciudadanos, tendrán que invertir mucho más en educación, porque desgraciadamente en algunos países sigue siendo pues, una asignatura pendiente a la educación, porque sigue siendo el instrumento más importante de inclusión y de progreso social. Tenemos que darnos cuenta que la equidad en la educación es lo que perseguimos en general los educadores históricamente, porque implica educar de acuerdo a las diferencias y a las necesidades individuales, sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de género supongan un impedimento para el aprendizaje. Así que para que exista equidad educativa, pues se debería tomar en cuenta la desigualdad o la desigual situación de los estudiantes y sus familias, de las escuelas en muchos casos, también de las comunidades más ricas, otras mucho más pobres, hasta dentro de los propios países y dentro de las propias regiones, y ofrecer apoyos especiales a quienes requieren de forma que los objetivos educativos se pueden alcanzar por el mayor número de estudiantes, que esto ya lo apuntaba la UNESCO en el año 1992. Pero además es necesario que en la búsqueda de mejorar el bienestar de la población en general, pero también de los más vulnerables en particular, sería necesario garantizarles como derechos sociales, no como algo graciable, los recursos necesarios en alimentación, en empleo, en educación y sanidad pública de calidad y un sistema de pensiones pues lo suficientemente digno para garantizar que esos millones de personas vulnerables pues puedan salir de una vez por todas de la pobreza en la que están instalados muchos de ellos ya desde generaciones y de generaciones. Muchísimas gracias.